Alto el fuego en Medio Oriente. Alto el fuego entre Irán e Israel. En la madrugada de ayer, el presidente estadounidense realizaba un anuncio tan sorpresivo como confuso. El anuncio de un alto el fuego entre las partes en la guerra entre Irán e Israel. A pesar de las idas y vueltas, rifirrafes, a pesar de lo tambaleante de este acuerdo de alto el fuego, amarrado con alfileres, por el momento, a pesar de lo tambaleante, el alto el fuego aparece en vigor. ¿Quién representa el ganador de esto y quién representa el perdedor de esto? ¿Qué aparece detrás de este alto el fuego? Todo eso vamos a responder ahora aquí en esta transmisión. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 250, si no recuerdo mal, transmisión un poco improvisada y poco común en un día poco habitual. Recuerden que los martes, por lo general, realizamos una pausa en las transmisiones, pero no quería, demoledores, abandonarlos con las mentiras flagrantes de los grandes medios de comunicación, como así tampoco con el espectáculo lamentable de los youtubers dedicados a la geopolítica sin la más mínima idea de la geopolítica, incluidos algunos supuestamente críticos. Por eso comenzamos esta transmisión. Como siempre, por favor, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con los comentarios, con la suscripción y si quieren con las membresías o a través de PayPal. Demoledores y demoledoras. Ayer por la madrugada aquí en Europa, a eso de las 3 de la mañana, más o menos, 3, 4 de la mañana, de repente, de la nada, ¿y dónde si no? En la plataforma Truth Social, propiedad del propio Donald Trump, de repente un anuncio verdaderamente llamativo, confuso, críptico. Felicitaciones, mundo. Es tiempo de paz. Sorpresas y más sorpresas, show y más show, espectáculo y más espectáculo con Donald Trump siempre. Al rato nada más de eso, de repente, esto. Felicitaciones a todos. Esta la cuenta oficial de Donald Trump y la sucesión de los hechos. Vamos a presentar primero todo lo sucedido desde ayer en el momento en el cual comenzó este anuncio alto el fuego hasta ahora mismo y después sí vamos a realizar el análisis de ganadores, perdedores y del verdadero significado de esto. Ayer por la noche, esto de Trump. Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto el fuego total en aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente, Irán iniciará el alto el fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días, a partir de ahora llamada de esa manera por todo el mundo, la guerra de los 12 días. Durante cada alto el fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa, suponiendo que todo funcione como debería, que así será. Felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Medio Oriente, pero no lo hizo y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Medio Oriente, que Dios bendiga a Estados Unidos y América y que Dios bendiga al mundo. Donald J. Trump, presidente de
los Estados Unidos de América. En el momento de la publicación de esto, solo podía generar sorpresa, estupefacción. Recuerdo incluso mi reacción ayer, ya acostado en la cama, prácticamente dormido, con mi móvil frente a mí, leyendo esto. ¿Cómo? En ese mismo instante, todavía hostilidades entre ambas partes, confusión, sorpresa. Ninguna de las partes en el conflicto, ni Israel ni Irán, realizaban anuncios, pero sí aparecía una cosa en el medio de todo este caos informativo, proliferación de versiones, confusión. Muchísima obsecuencia y muchísima autocelebración. Autocelebración porque el propio Trump, aquí en su cuenta, inmediatamente después de la publicación de esto, comenzaba a realizar publicaciones de este tipo, como esta, por ejemplo. Su cara adusta frente a varias banderas. Felicitaciones, mundo, es tiempo de paz. Aquí la primera. Poco después, esta otra, ¿sí? Paz a través de la fuerza. Peace through strength. Una celebración sin el más mínimo sentido en ese entonces, mientras todavía las partes machacaban y machacaban a puro bombazo y a puro misilazo, pero Trump en estas locuras, esto de la cuenta de los republicanos en la Cámara Baja, paz y armonía, la bandera de Estados Unidos y el presidente Donald Trump con un saludo militar. Felicitaciones del embajador Mike Huckabee desde Israel, el embajador estadounidense desde Israel, pero no solo eso, sino que además, incluso a pesar de las bombas descendiendo sobre las cabezas de los involucrados, también los propios ministros, como por ejemplo aquí, de Estados Unidos, realizaban una celebración obsecuente, servil, verdaderamente leguleya de esto. Aquí Pete Hegseth en su cuenta, si me ayuda este otro navegador con la traducción. Bueno, ¿dónde aparece la traducción de esto por aquí? Bueno, aquí Pete Hegseth en su cuenta, Trump lo hace otra vez. ¿Eso está apareciendo en pantalla? Sí, efectivamente. Trump lo hace otra vez. Esto es paz a través de la fuerza, ¿sí? Llamaba la atención, genera risas, este tipo de manifestaciones más hollywoodescas que otra cosa. Después de Pete Hegseth, después de las loas autocelebratorias de el propio Trump, incluso Tulsi Gabbard también con una publicación lamentable después de su evidente contradicción con Trump en cuanto a la disponibilidad de bombas atómicas en Irán. Ella lo rechazaba, Trump no, por eso el ataque, eso generó una tensión, la supuesta noticia de su renuncia, finalmente rectificó, capituló frente a Trump y ahora, más obsecuente que nunca, presentaba ayer esto de aquí. Ahora sí. Ok. Tulsi Gabbard, todos reposteando, republicando la publicación de Donald Trump, todos ellos con palabras de felicitaciones por
Ah, ahí sí, ahí lo de la traducción en español. Ahora sí. Solo el presidente Trump podría haber logrado este histórico acuerdo de alto el fuego que nos acerca a la paz. Fue un esfuerzo hercúleo que merece el agradecimiento de todo el pueblo de Israel, Irán, Medio Oriente, América, el mundo entero. Felicidades y gracias, Donald Trump. Bueno, esta es la verdaderamente extrañísima situación el día de ayer en la madrugada de Europa, un anuncio de alto el fuego en el medio de una guerra en curso. Mientras tanto, Israel perpetraba bombardeos verdaderamente demoledores en Teherán, Sí. de las imágenes. De hecho, ayer Israel acometió con más fuerza que nunca desde el comienzo de esta guerra, exceptuando quizás el primer día con los atentados, con los ataques contra las residencias de personas civiles, de los altos mandos militares, como así también de los ingenieros civiles, por cierto, del programa nuclear iraní, determinando la destrucción no solamente de sus viviendas y por ende la muerte de toda su familia, sino así también de los vecinos. En un caso incluso recuerdo el derrumbe, no ya de los departamentos aledaños a la casa de uno de estos ingenieros, sino de todo el edificio de departamentos, la muerte de muchísimas personas sencillamente cercanas o ni siquiera tan cercanas a la residencia de esos ingenieros. Bueno, con la excepción de ese primer día, además con esa operación, la recuerdan, con drones, parecida a la operación Spiderweb, la operación Araña, con drones atacando desde el propio territorio iraní a través de la intromisión del Mossad en el territorio iraní con agentes locales. Bueno, con la excepción de ese primer día, el peor ataque, el más fuerte ataque de Israel fue perpetrado ayer contra Teherán inmediatamente después de esta publicación de Trump, ¿sí? Todo entonces generaba muchísimo ruido, aparecía muy confuso, aparecía contradictorio. Las partes hasta el momento no realizaban declaraciones, ni la parte israelí ni la parte iraní. Ninguna realizaba declaraciones sobre la veracidad de esto o si presenciábamos un nuevo acto telenovelesco, cortesía de Donald Trump, hasta que un rato después de estos tremendos ataques israelíes, después del anuncio, finalmente el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, aquí presentamos su cuenta de Twitter nuevamente, el ministro de... Aquí. Saide Abbas Aragachi finalmente respondía a toda esta locura de una manera realmente muy, pero muy dual, contradictoria, poco clara. Atención a su respuesta el día de ayer. Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones, Israel lanzó una guerra contra Irán y no al revés. Así comenzaba su respuesta. A partir de ahora no hay acuerdo sobre cualquier alto el fuego o cese de operaciones militares. Bueno, rechaza el alto el fuego publicado por Trump. Sin embargo, en la próxima oración, siempre que el régimen israelí ponga fin a su agresión ilegal contra el pueblo iraní, a más tardar a las 4 de la mañana de Teherán, el mismo horario anunciado por Trump en su publicación, entonces no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante. A pesar de lo contradictorio de esto, a pesar de lo dual de esta declaración, aparentemente
el ministro de Relaciones Exteriores, Saidé Abbas Aragachi, convalidaba las palabras de Trump. Sin embargo, todavía no comenzaba ese alto el fuego aún, e Israel recién había perpetrado un ataque criminal, terrible, contra múltiples objetivos, muchos de ellos civiles, en la ciudad de Teherán. Por ende, debía entonces Irán responder a este ataque antes de la llegada, efectivamente, del alto el fuego según el horario acordado hasta ahora por Trump y por Irán. Y aquí la respuesta de Irán con el lanzamiento inmediato de 10 misiles poco antes de ese horario impuesto por Trump de las 4 de la madrugada en el horario iraní, con 10 misiles, entre 10 y 15 misiles lanzados ayer y finalmente un impacto efectivo, los otros misiles evidentemente interceptados en el aire. Aquí las imágenes tremendas de este ataque en Beersheba, la ciudad de Beersheba en Israel. El misil colado, atención. Tremendo. Aquí algunos de los videos de las terribles consecuencias de este impacto. El cual generó víctimas, y por cierto víctimas civiles, en este caso publicadas por los israelíes. Por lo general, por su política de censura, no presentan oficialmente el número de víctimas, menos aún militares. En este caso, evidentemente, querían remachar el hecho de la muerte de personas civiles, siempre lamentable de cualquier lado. Aquí el video, bueno, sí, sonido, porque el sonido muy feo. Las imágenes de la destrucción de un departamento de una vivienda, ¿no? Un departamento de un particular. Esa, la situación ayer a la madrugada, poco antes del alto el fuego, hasta que finalmente, minutos después de esto, ¿sí?, la respuesta iraní a ese bombardeo tremendo de Israel, después del anuncio del alto el fuego, pero antes de su comienzo efectivo a las 4 de la mañana de la hora iraní, finalmente las dos partes abandonaban las hostilidades y formalmente comenzaba el alto el fuego. En el medio, de repente, apareció un misil iraní en dirección hacia Israel, pocos minutos después del comienzo de este alto el fuego, interceptado por los israelíes, pero a pesar de eso, ese misil generó la excusa perfecta para una acusación del gobierno de Netanyahu contra Irán por haber desobedecido, ¿sí?, por no haber materializado el alto el fuego según los términos establecidos por Trump. Respecto al origen de ese misil, los iraníes rechazan el disparo de ese misil. El misil sí efectivamente fue realizado, el disparo fue realizado por Irán, uno solo, algo muy llamativo, en lugar de salvas, en lugar de olas de misiles. Dos opciones, según los analistas, dos hipótesis. Una, el hecho de que hayan realizado ese disparo desde una de las bases misilísticas en el este del país y recorriendo todo el espacio aéreo hacia Israel, hubiese aparecido unos minutos antes del inicio oficial del alto el fuego, en esa última salva en respuesta a los ataques anteriores de Israel. Otra de las interpretaciones, una especie de troleada, ¿sí?, que otra de las interpretaciones establece que los iraníes habrían generado una suerte de
troleo, ¿sí? Habrían generado una suerte de provocación con este único misil disparado unos minutos después del alto el fuego. Lo cierto, este misil tarde, ¿sí? Los partes podían realizar disparos hasta el momento del alto el fuego, los misiles descendían unos minutos después, este aparecía evidentemente disparado unos minutos después del alto el fuego como provocación o bien como un misil descendiendo después del alto el fuego, pero disparado antes. Bueno, toda una confusión ahí. Lo cierto, este misil interceptado, pero la excusa perfecta para el gobierno de Israel para rechazar completamente esta tregua y comenzar los preparativos para una respuesta. Y de hecho, comenzaron efectivamente los preparativos para un ataque con bombas. Los aviones F-35 israelíes abandonaron el espacio aéreo israelí y aparecían prontos para una respuesta. Naturalmente deben recorrer muchos kilómetros hasta allí. Y esto en el inicio, apenas en los primeros minutos de esta tregua, de este alto el fuego. Esto generó lo siguiente en Estados Unidos. Vamos a presentar aquí nuevamente la página de el señor Naranja, con muchas fotos de él. Fight, fight, fight. Lucha, lucha, lucha. Sí. Exultante ayer sobre este alto el fuego, según Trump, llevado a cabo por él, pero según muchos analistas, en realidad negociado por los rusos y por los chinos. Pero bueno, Trump muy inteligente para esto. Minutos antes de toda esta situación presentaba lo siguiente, Donald Trump en su cuenta como explicación de esto, mientras todavía las bombas iraníes, las bombas israelíes descendían sobre Teherán y los misiles iraníes posteriormente respondían con un ataque sobre Beersheba. Israel e Irán vinieron a mí casi simultáneamente y me dijeron paz. Sabía que era el momento. El mundo y Oriente Medio son los verdaderos ganadores. Ambas naciones verán un futuro de enorme amor, paz y prosperidad. Tienen mucho que ganar y, sin embargo, mucho que perder si se desvían del camino de la rectitud y la verdad. El futuro de Israel e Irán es ilimitado y está lleno de grandes promesas. Que Dios los bendiga a ambos. Bueno, el tono verdaderamente risible de todo esto. Esta publicación acá, Dios santo. Ay, acá muy chiquitita, ¿no? Ahí. Atención a esto, a esta publicación. Trump was right about everything. Trump tenía razón sobre todo. Y él besando una bandera de estos. Bueno, mamita querida. Esto en el medio de estos rifirrafes, acá una pintura al óleo, pintada con una espátula aparentemente. Y aquí, bueno, aquí el alto el fuego ya está en vigor. Esto todo lo ya han explicado, lo recapitulado hasta aquí. Y de repente, frente a este rifirrafe, frente a esta operación de respuesta israelí ante este misil disparado o en camino hacia Israel después del inicio oficial del alto el fuego y una operación en curso, Trump generaba esta advertencia: Israel, no lancen esas bombas, si lo hacen será una violación grave, traigan a sus pilotos a casa ya. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, y por ahí entrevistado permanentemente, publicación, entrevista, mientras tanto los aviones israelíes de camino hacia Irán. Estas declaraciones. ¿Cree usted que que violarán el alto el fuego? Bueno, en la declaración anterior esta respondía con un insulto directamente. Bueno, no lo vamos a presentar precisamente por eso, pero aquí responde lo siguiente. Atención. No creo que vayan a violar el alto el fuego, pero hubo un misil
que fue disparado sobre la borda, así las palabras textuales, ¿sí? En el sentido de justo ahí, inmediatamente después del límite. Y ese misil disparado después del timeline, del punto, del horario exacto de inicio del alto el fuego, no dio con su objetivo. Y ahora Israel quiere responder, estos muchachos se tienen que tranquilizar, en referencia concreta a Israel. Es ridículo. Hubo cosas que no le gustaron de el manejo de ambas partes. Hubo cosas que hizo Irán mal y responde. Hubo varias cosas que no me gustaron. Hubo varias cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó que inmediatamente después de que hiciéramos este acuerdo, Israel descargara. No me gustó que descargaran todas sus bombas, los israelíes, como no había visto hasta acá, y no me gustó tampoco la respuesta iraní. Pero siendo justos, lo de Israel fue mucho peor porque descargó muchísimas bombas. Y ahora escucho que de repente se enojan por una violación de un solo misil que no dio en su objetivo. Y les quiero decir entonces, o les digo entonces, que no estoy para nada contento con esas acciones de Israel. Bueno, acá bastante crítico de Israel. En una declaración un segundo antes de esto respondió: estos tipos están locos y no saben, literalmente no saben qué carajo están haciendo. Atacan y atacan y no saben qué carajo están haciendo. Esa es la declaración textual. No la presentamos porque no queremos la censura de esta transmisión. Pero finalmente, ante esta advertencia, los aviones israelíes realizaron un giro de 180 grados, o Annalena Baerbock lo llamaría de 360, y solo una bomba descendió sobre Irán de manera simbólica sobre un campo. El video. El lanzamiento de esa bomba descendiendo en un campo abierto, con lo cual finalmente ambas partes materializaron el acuerdo de alto el fuego, materializaron el cese de las hostilidades. Comenzamos ahora sí con el análisis de esto. Estos son los hechos. Presentamos los hechos concretos, lo sucedido desde ayer hasta el comienzo de esta transmisión. Alto el fuego, muy llamativo, muy confuso, muy inesperado. Un alto el fuego, sin lugar a dudas, al cual podemos caracterizar como mentiroso. En primer lugar, por la posibilidad de que este alto el fuego represente un engaño, represente una mentira para un ataque sorpresivo de Israel contra Irán, algo no descartable, poco probable, pero podríamos presenciar un engaño, podríamos presenciar una mentira de corto plazo, poco probable, pero conociendo a Estados Unidos y a Israel y habiendo recorrido durante los últimos 12 días todo lo sucedido, la sucesión de mentiras y engaños permanentes, los ataques sin provocación previa, sorpresivos, el ataque de Israel, la mentira de Trump de 12 días para determinar si comenzaba un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán y comenzar el ataque a las horas de esa misma promesa, etcétera, etcétera, ¿sí? Podríamos presenciar una mentira de corto plazo, aunque esto poco probable. Lo que seguro presenciamos aquí, acá aparece un acuerdo a largo plazo mentiroso, un acuerdo engañoso a largo
plazo. ¿Por qué? Porque ninguna de las partes va a abandonar su política de hostilidad y por sobre todas las cosas, Estados Unidos e Israel no van a abandonar su política tendiente al cambio de régimen, o mejor dicho, el derrocamiento del gobierno iraní de ninguna manera. Con lo cual, acá parece sencillamente una pausa para el rearme. Ahora bien, esta trampa, esta mentira, este acuerdo mentiroso, engañoso, esta pausa, ¿a qué responde? ¿Por qué? ¿Por qué las partes convalidan esta pausa? Comencemos entonces el análisis en primer lugar por Estados Unidos. ¿Por qué quiere una pausa Estados Unidos en su estrategia abierta, clara, publicada incluso en, en aquella famosa publicación del año 2009 del Brookings Institution con una suerte de guía de todas las acciones necesarias para el derrocamiento de el régimen iraní, incluidos los ataques directos, los ataques a través de un proxy como Israel, la simulación de la diplomacia y después el ataque, algo también hecho en esta oportunidad, todo escrito ahí con lujo de detalles, año 2009. Pero ¿por qué entonces abandonar el enfrentamiento directo ahora? Bueno, en primer lugar, por el fracaso abierto en la consecución de los objetivos buscados por Estados Unidos con todo esto. No pudieron materializar el cambio de régimen, no pudieron determinar la destrucción del programa nuclear iraní, más allá de todas las mentiras contadas por Trump una y otra vez, esto de generamos la destrucción total, la aniquilación, esa es la palabra, en inglés obliterate lo llaman, la aniquilación del sistema, el programa nuclear iraní, mentira, de punta a punta, mentira, incluso lo rechazan esto los propios analistas militares estadounidenses más serios, algunos incluso pro-trumpistas, pero rechazan esta afirmación estúpida sin ningún fundamento. Como no pudieron todo eso en esta oportunidad y como no podrían acometer un ataque terrestre directo sin generar un verdadero desastre para Estados Unidos, el estancamiento militar, una crisis económica, una crisis energética, posiblemente incluso revueltas en Estados Unidos. Si ya antes de Irán simplemente la política de deportaciones de Trump generó manifestaciones generalizadas en Estados Unidos con el estado de California y prendido fuego y protestas por todos lados, bueno, una guerra directa con envío de tropas, con la movilización necesaria, con las consecuencias económicas, con una crisis energética, con el aumento del precio del petróleo, etcétera, etcétera, generaría una situación todavía peor a la generada para Estados Unidos en Irak, con el desastre de Irak, o en Afganistán, con la salida aquella vergonzosa con la cola entre las patas, la recuerdan, escapando en aviones. Peor que eso. Entonces, ante el fracaso político, ante la derrota política de Estados Unidos en la búsqueda de su principal objetivo, el cambio de régimen, y de su objetivo oficial, la destrucción del programa nuclear, quieren esto también, pero no representa el principal objetivo. El principal objetivo, recuérdenlo, aparece en el cambio de régimen. El otro representa la excusa. Si pudieran, si efectivamente pudieran determinar la destrucción de ese programa nuclear, ellos felices, claro, pero quieren otra cosa, quieren más que eso. Bueno, no pudieron ninguna de las dos, ¿sí? Y tampoco quieren un estancamiento en una guerra directa. Por eso, para Estados Unidos, esta salida aparece como conveniente frente a una derrota política, o frente a un fracaso político y militarmente una situación también fallida de un ataque con objetivos no logrados o logrados a medias y sin querer una guerra total y estancamiento, esto aparece como una excelente forma de salida
a la vez capitalizable en términos políticos por Trump con esto de, ay, yo generé la paz y todas estas fotos payasescas de Trump como el amo y señor del mundo, distribuyendo paz a diestra y siniestra, cuando precisamente Estados Unidos, a través de sus proxies, a través de sus representantes, en este caso Israel, comienza guerras por doquier, en Ucrania, en Israel, en Irán, en Taiwán, etcétera, etcétera. Esta es la razón por la cual Estados Unidos quiere este alto el fuego. Israel ahora. ¿Por qué Israel quiere este alto el fuego? Bueno, básicamente por el fracaso político también de Benjamín Netanyahu en sus objetivos, los mismos, destrucción del programa nuclear en segundo lugar y principal objetivo, destrucción del régimen iraní. No pudo ninguna de ellas, pero además presenciamos una situación militar muy compleja. Quizás no necesariamente de una derrota militar de Israel, pero sí de un empantanamiento total. Recuerden que esta guerra comenzó en términos militares como una guerra sorpresiva con el objetivo de un golpe fuerte, la participación de Estados Unidos acompañando de manera total a Israel y a través de esos ataques el objetivo de la caída del régimen. Bueno, no pudieron ninguna de estas cosas, no pudieron ni la destrucción de los objetivos nucleares, ni la destrucción del régimen, ni la destrucción de todo el sistema militar y de los misilístico de Irán, y tampoco pudieron generar una participación total de Estados Unidos. Estados Unidos participó acompañando los primeros ataques y después con un ataque, el famoso ataque contra las instalaciones nucleares, e inmediatamente abandonó esto porque Trump no quería más problemas, tampoco pudieron eso, con lo cual políticamente un fracaso total de Netanyahu, pero además en términos militares, Irán respondió mucho más fuerte de lo esperado, mucho más fuerte de lo que podría haber respondido Irán 20 años atrás o 10 años atrás, y comenzó Irán inteligentemente una guerra de desgaste aéreo. Y de repente en esa guerra de desgaste aéreo, los iraníes machacaban y machacaban con misiles y las famosas defensas israelíes comenzaban a presentar una escasez cada vez menor. Cada vez menos misiles interceptores, cada vez menor la tasa de intercepción por cada misil lanzado por Irán, menos probabilidad de intercepción de Israel, y presenciamos lo que no habíamos presenciado nunca antes. Ataques muy fuertes contra Israel, algunos muy importantes, como los de los cuarteles de inteligencia de comunicaciones, como los del Instituto Nuclear Weizmann, y muchos otros simbólicos, muy destructivos también, contra la Bolsa de Comercio de Tel Aviv, etcétera, contra el puerto de Haifa, la planta química de Negev, etcétera, etcétera. Y un clima social naturalmente adverso, porque en Israel ningún problema con la guerra para la población, siempre y cuando esa guerra aparezca afuera, con bombardeos contra Líbano, contra Siria, contra Gaza. Pero si de repente las bombas descienden sobre la población israelí, la ciudadanía reacciona, ¿sí? Entonces, fracaso político de Israel y en términos militares, un empantanamiento, guerra de desgaste, reservas cada vez menores para su sistema de defensa y cada vez mayor la probabilidad de llegada de blancos efectivos de los misiles iraníes. Por eso, este alto el fuego genera la pausa perfecta para abandonar esto, presentándolo como, igual que Trump, como una victoria, etcétera, etcétera, cuando ya no podían responder más a esta guerra de desgaste a lo largo de las próximas semanas. Por eso, de hecho, desde el principio los israelíes rechazaron esta ventana de 2 semanas inicialmente mencionada con Trump. La recuerdan, vamos a deliberar durante 2 semanas antes de determinar si queremos un ataque a Irán o no. Bueno, a las pocas horas Estados Unidos comenzó su ataque, en gran medida
no solo como trampa, como engaño, sino en gran medida porque no hubiera podido Israel responder a los ataques iraníes con sus defensas antiaéreas a lo largo de las próximas 2 semanas. Las existencias de interceptores, de misiles interceptores, ya aparecían en el límite. Sí podía cometer ataques sobre Irán, eso debemos remacharlo. Cuidado porque también podía generar ataques sobre Irán, por eso no estamos caracterizando esta situación como una derrota militar de Israel, sino una derrota política y en lo militar una situación de empate. Empate en el cual no podían mucho tiempo más de resistencia. Por eso, empate. Ahora bien, Irán. ¿Por qué Irán convalida esto? Bueno, en primer lugar porque a pesar de la victoria política, sin duda es una victoria política de Irán, ¿por qué? Porque Estados Unidos e Israel, nada más y nada menos, comenzaron una guerra para la destrucción de su sistema nuclear y la destrucción de su régimen y no pudieron ninguna de las dos cosas, e Irán respondió, presentó resistencia, respondió ferozmente y estableció límites, mostrando los dientes. Estableció límites en cuanto a si ustedes comienzan una guerra, no van a poder con nosotros tan fácilmente. Un límite, ataques, misiles, drones, resistencia, con muchas bajas, con muchos costos, sin lugar a dudas, pero en términos políticos, acá parece una victoria de Irán en ese sentido. Pero en términos militares, también presenciamos una situación de empate en términos militares, porque acá no parece de ningún modo una victoria iraní generando la capitulación israelí. Israel no capituló. Irán no pudo acometer ataques masivos de miles de misiles hasta que los israelíes desesperados de repente recogieran la bandera blanca de la paz, ¿sí? Y presentaran una capitulación absoluta. Irán no pudo eso, pudo sí responder a los ataques generando fuertes bajas, recibiendo también daños, y de aquí en adelante puede entonces Irán, con este alto el fuego, generar una pausa en esos daños recibidos y comenzar también un proceso de restablecimiento de sus capacidades militares. ¿Por qué no pudo Irán? ¿Por qué no pudo Irán conquistar una victoria total en lo militar a pesar de la existencia de misiles en Irán para esto? Bueno, básicamente por una situación bastante específica y técnica comentada en la última transmisión, el hecho de que, por un lado, los ataques contra las bases militares y misilísticas en el occidente generaron la destrucción de los ingresos a esos depósitos de misiles subterráneos. Los misiles aparecen ahí intactos, miles de ellos, sin lugar a dudas, pero las lanzaderas, estos camiones enormes, no pueden abandonar esos depósitos y a la vez, una vez afuera, presentan un alto riesgo de destrucción por los aviones y drones israelíes. Israel no generó una situación de supremacía aérea total, es una mentira, pero sí pudo conquistar una buena posición en los cielos iraníes, de manera que si Irán comenzaba lanzamientos de misiles desde las bases más cercanas a Israel, desde el oeste, presentaban esas lanzaderas un alto riesgo de destrucción. Habrán determinado la destrucción de entre 10 y 20 más o menos de forma real de los lanzadores, pero Irán no quiere más destrucción de esos lanzadores, esos camiones lanzadores, a cambio de una situación de desgaste sin un final a la vista, ¿sí? Los misiles a disposición, pero obstruidos ahí y un alto control de los cielos
israelíes para que no pudieran realizar lanzamientos sencillamente desde las bases militares de Occidente. Sí podían, y desde allí comenzaron la gran mayoría de los lanzamientos durante estos últimos días, durante estos últimos 12 días, sí podían realizar lanzamientos de misiles desde las bases más alejadas, la celeste. Pero claro, ahí no presentaban lo mejor de su arsenal y presentaban un arsenal mucho más limitado en cantidad y en calidad, ¿sí? Por eso, por eso, a pesar de que todavía podían generar algo de daño en Israel y frente a esta situación de escasez de defensas de Israel, quizás en el largo plazo podían presentar una pequeña ventaja, no podían de alguna manera desencadenar todo el poder de su arsenal misilístico debido a esta situación, entonces también aparecían en una situación de empate, recibiendo ellos también fuertes daños por los bombardeos israelíes. Entonces, en resumen, para Irán, victoria política y empate militar. ¿Sí? Con lo cual, en definitiva, en términos militares, todas las partes en una suerte de empate. En términos políticos, sin dudas, una derrota de Israel, una derrota de Estados Unidos y una victoria de Irán, perdón. A pesar de todo esto, todas las partes van a presentar esto, lo sucedido, el alto el fuego, la guerra, como una gran victoria propia, porque esta es una guerra de matices, una guerra de grises, sin una gran capitulación de una de las partes. Y todas las partes van a comenzar, a partir de ahora, un proceso de rearme, con lo cual presenciamos una pausa. Este alto el fuego, así comenzamos el análisis, representa una pausa, representa una interrupción en una guerra todavía en curso, ¿sí? Y en ese contexto, para Irán, en este momento, solo aparece una posibilidad de victoria final en esto: generar un elemento disuasor, una disuasión suficientemente fuerte para que en esta guerra todavía en curso, en la cual Estados Unidos e Israel podrían acometer nuevas operaciones de este tipo, nuevos ataques no provocados como estos, en cualquier momento, incluso de forma inminente, para que no acometan nuevos ataques, Irán debe generar un elemento disuasivo lo suficientemente fuerte como para desactivar cualquier posibilidad de ataque. ¿Y cuál es el nombre de ese elemento disuasivo? Bomba atómica. Todo esto, toda esta guerra determinó para Irán la necesidad cada vez más imperiosa de generar un modelo de disuasión parecido al de Corea del Norte. ¿Sí? Bomba atómica, misiles con la capacidad de transporte de esa bomba atómica y a partir de ahí la disuasión para que ni Estados Unidos ni Israel acometan ataques, acciones ofensivas como esta nunca más en el futuro. Como los ataques de esta guerra no generaron la destrucción del uranio enriquecido, de las centrifugadoras, de los depósitos, ni siquiera de las dos centrales atómicas o dos instalaciones atómicas no declaradas por Irán, y sí generaron, por cierto, la certeza de la necesidad de una bomba y la certeza de la salida de Irán del Tratado de No Proliferación, como así también del Organismo de Energía Atómica de las Naciones Unidas, cómplice con Grossi, su presidente a la cabeza, de la entrega de todas las informaciones recopiladas por los revisores del programa nuclear hasta ahora, entregadas en mano a los israelíes para después su ataque posteriormente. Bueno, Irán ahora determinó fehacientemente la salida del Organismo Internacional de Energía Atómica, la salida del NPT, del Acuerdo de No Proliferación, y la certeza de la necesidad de una bomba. ¿Quién generó esto? No Irán. Lo generó Estados Unidos y lo generó Israel.
No me congratula en absoluto a mí personalmente esta situación, para nada, lógicamente. Yo, como seguramente todos ustedes, querría la desnuclearización de todo Medio Oriente, comenzando por, naturalmente, el único poseedor de bombas atómicas en la región, Israel, por fuera del Tratado de no proliferación, sin revisiones de ningún tipo del organismo de energía atómica, etcétera, etcétera, de manera completamente ilegal. Comenzando por ahí, ningún país de la región con bombas atómicas. ¿Cómo Israel sí presenta estas armas y comenzó, junto con Estados Unidos, una política ofensiva de acoso, de destrucción de Irán? Irán pudo responder a esto, ¿sí?, evitando la destrucción, pero a partir de ahora debe generar una situación en la cual desactive antes de su comienzo cualquier posible ataque futuro y certero. ¿Cuál es el nombre de esa disuasión? Arma nuclear. Y esto va a generar, cuidado, y lamentablemente, un proceso hacia la nuclearización de toda la región. Porque cuando Irán genere un arma nuclear, y la va a generar, entonces, ¿quién más va a querer un arma nuclear? Obviamente Arabia Saudita. ¿Y quién más va a querer un arma nuclear? Obviamente Qatar. Posiblemente Emiratos Árabes Unidos también. Bueno, Turquía ya presenta un arsenal de armas nucleares propio de la OTAN, no de Turquía en sí mismo, sí de Estados Unidos, pero quizás quieran las propias también. Así que esa es la situación de aquí en adelante. Como nota final del análisis, entre otras de las confirmaciones de todo esto, aparece, sin dudas, la confirmación de la intrascendencia más absoluta, ignominiosa de la Unión Europea, totalmente intrascendente en todo esto, incluso con complicidad con estos ataques, ¿sí?, en lugar de haber acometido una política hacia la paz, de mediación, de búsqueda de salidas diplomáticas, convalidó esta guerra no provocada, como llaman ellos a la guerra en Ucrania, esta guerra no provocada, primero de Israel y después de Estados Unidos, y también presenciamos lamentablemente la intrascendencia de las Naciones Unidas, mucho más incluso que en el pasado. Eso sí, una verdadera mala noticia para el conjunto de la humanidad. Demoledores y demoledoras, vamos a redondear acá la transmisión de hoy. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con los comentarios, con las suscripciones, si nos quieren ayudar a través de PayPal o a través de las membresías. Bienvenida la ayuda. Y recuerden también la suscripción a nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con analistas espectaculares, con sus propios programas de la talla de Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Eduardo Bior, Adrián Zelaya, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la semana. Mañana comenzamos nosotros nuestras transmisiones habituales como de costumbre, esta de hoy un poquito improvisada sobre la marcha, pero lo dicho, no los quería abandonar ahí con tanta basura en los medios, en los grandes medios, y tanta tontería escuchada entre los youtubers supuestamente críticos. Esto ni una tremenda victoria de Irán, ni una tremenda victoria de Israel, ni una tremenda victoria de Estados Unidos. Esto una pausa en este conflicto, así que queríamos presentar esto de manera lo más fidedigna y crítica posible. Y mañana comenzamos nosotros con nuestras transmisiones. Nosotros mañana con Fernando Moragón a las 9 y más temprano con Adrián Zelaya y Eduardo Bior. Muchas gracias por aquí a quienes nos ayudaron hoy. Fernando Catalina Llanes Manríquez, ¿pueden pedir que dejen a Gaza libre? Bueno, sí, el pedido puede, pero carecen de las capacidades para poder establecer eso como una realidad, y mientras tanto, ahora, lejos de esto, van a machacar más y más los israelíes con su masacre, genocidio a cielo abierto en Gaza, ¿sí? Pobres, pobres palestinos. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Un beso, chao.